de las acusaciones en su contra. O sea que la justificación es lo contrario a la condenación. La palabra justo proviene de la misma palabra griega que quiere decir una persona justificada, que es contada como justa. Entonces, ese fue el tema que vimos la última sesión, donde estuvimos meditando sobre este proceso. Estamos entonces en el tema de la soteriología, el estudio de la salvación. Y hoy en esta ocasión, a mi hermano Alberto, nos da gusto verlo una vez más y ya está también en línea conectados, gracias a Dios. Hoy vamos a entrar un poquito más sobre la santificación. Son algunas diapositivas, vamos a tratar de irlas meditando. A lo mejor no podamos ver todos los versículos, pero lo que logremos ver o analizar o meditar, esperamos que sea de bendición. Después del proceso de la conversión, del nacimiento, después de ese nacimiento por el cual el Señor nos permite a través del bautismo ser una nueva criatura, viene la regeneración. Esa regeneración nos hace ser una nueva persona, una nueva criatura, un nuevo ser humano. Bien, una limpieza porque en ese proceso pues entra la limpieza, ¿verdad? Aunque a final de cuentas, desde el momento en que nosotros conocimos al Señor, pues ya ahí está trabajando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está redarguyéndonos del pecado. Cuando usted y yo llegó a la noticia que Jesucristo había sido el que murió en la cruz por usted y por mí, que Jesucristo era el medio de salvación, que solamente Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, a través del Espíritu Santo ya el Señor está trabajando, ya está haciendo en nosotros una obra y la va perfeccionando día tras día. El hecho de ser bautizado pues simplemente es un simbolismo, es un acto que sigue de una obediencia después de haber creído. Pero es una sepultura para ese viejo hombre, para ese hombre con esa naturaleza que nos llevaba siempre en contra de la corriente o nos llevaba con corrientes hacia otros caminos. Ahora, pues ya somos esa nueva criatura, somos justificados, no por nuestros actos, no por nuestra fe, nuestras obras, o a lo mejor éramos personas que no teníamos faltas graves, éramos personas que nuestro trabajo nada más era el trabajo, la casa, el trabajo, y no andábamos en otros lugares. Pero a pesar de eso, el ser humano pues necesitaba de una transformación, de una regeneración, y eso se efectuó, o sea, al aceptar a Jesucristo. Es importante, ya que la palabra dice que por cuanto todos pecaron, pues todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así que por lo tanto necesitábamos nacer de nuevo, ser una nueva criatura, una nueva persona, y eso nos llevó a ser bautizados y a ser justificados por la fe en Jesucristo, por la fe que Él tuvo, por su convicción, por su triunfo, por su victoria. Usted y yo logramos ser librados de la condenación y fuimos justificados. Bueno, pues ahora, ya como una nueva persona, nueva criatura, pues ahora entramos en un proceso de la santificación. Y entramos al proceso de la santificación. Y pues, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso de santificación? ¿A dónde nos lleva? Porque va a pasar, ya conocimos al Señor, ya fuimos bautizados, ya somos parte
ya nos recibieron en la congregación, ya oraron por nosotros, pero ¿qué más sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? ¿Para dónde nos lleva todo esto, verdad? Bueno, pues dice la escritura, ahí tenemos un pasaje, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 15, sino que como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos aquí una invitación. Tenemos ahí una invitación a algo que parece sencillo, son palabras muy cortas, pero vamos a ver que no es tan sencillo ni tan corto, no es tan fácil todo esto. Aquel que nos llamó, el Señor nos ha llamado, y dice que aquel que nos llamó, el que nos llamó es santo. ¿Pero qué es santo? ¿De dónde proviene esto? ¿Para qué se escribe esta palabra de santo? Ser santos. También vosotros ser santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, que ser santo se puede lograr. Ser santo, ¿será posible llevar una vida de santidad? ¿Será posible llevar una vida de santidad? Porque hemos escuchado la palabra. Es más, dentro de la escritura encontramos ahí la epístola de San Pedro, la epístola de, ¿verdad?, del apóstol San Pablo, y la palabra san, ¿verdad?, da a connotar la santidad, da a connotar algo santo. Entonces, pues la escritura, ¿verdad?, bien nos dice ahí donde estamos leyendo, ¿verdad?, en este capítulo 1 de Pedro y en su capítulo 15, sino como aquel que os ha llamado es santo, ser también nosotros santos en toda conversación. Así dice esta Reina Valera 1909. Esa porción que encontramos ahí en esa diapositiva es una más reciente en nuestra manera de vivir. Dice el versículo 16, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Fíjense nada más, ser santos, o sea, el Señor nos invita a llegar a una altura, a llegar a una plenitud, a llegar a una meta. Amén. La paz del Señor, mi hermano Tiaga, Laura, bienvenido en este día a esta clase. Seguimos viéndonos con el tema de la justificación. Entonces, tenemos aquí, una vez que hemos sido justificados, se da inicio a una nueva etapa en la vida, la etapa de la santificación. Y la santificación es un proceso por el cual Dios nos lleva a la santidad, es decir, guiarnos a una vida santa. Bueno, aquí hay algo importante, ¿eh? El proceso de la santificación o la etapa de la santificación es un proceso por el cual Dios nos va a llevar. No vamos a ir solos, sino no vamos solos en el camino, no. Va alguien con nosotros, va el dador de la vida, va el santo con nosotros, el que por el cual hemos creído y conocido. Él nos lleva a la santidad. Él nos va a guiar hacia una vida de santidad. Así que no vaya el miedo, el temor de que qué vamos a hacer o cómo le vamos a hacer, ¿verdad? No vamos solos, estamos viendo que nos lleva el Señor, nos va a ir llevando.
Fíjense, hay otro pasaje de la Escritura hablando sobre Hebreos, Hebreos 12, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Véase, nada más. Estamos viendo aquí algunos versículos así salteados, tomados de diferentes partes de la Escritura, para ver cómo el Señor nos recalca en diferentes partes los escritores y nos hacen la invitación a la santidad, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Una vez más, ahí encontramos entonces la invitación hacia la santidad, hacia lo que es lo santo. Porque si no hay esa santidad, pues dice que nadie podrá ver al Señor. Bueno, tenemos aquí ahora a esta lámina y vean ustedes ahora cómo dice, Cristo tomó sobre sí la humanidad por nosotros, revistió su divinidad y la divinidad, y la humanidad se combinaron. Mostró que la ley que Satanás declaró que no podía guardarse, sí se podía guardar. Cristo tomó la humanidad para estar aquí en este mundo, a fin de mostrar que Satanás había mentido. Tomó la humanidad sobre sí para demostrar que con la divinidad y la humanidad combinados, el hombre podía guardar la ley de Jehová. Si separa la humanidad de la divinidad, ustedes pueden tratar de labrar su propia justicia desde ahora hasta que Cristo venga y no lograr otra cosa más que un rotundo fracaso. Bienvenido mi hermana Luz Villafañe. Bienvenida una vez más a este tema de la soteriología, conociendo un poquito sobre la doctrina de la salvación y estamos hablando hoy sobre la santificación. Entonces, el Señor tomó cuerpo humano, se revistió de humanidad. Sabemos que internamente era la divinidad plena de Dios habitando en el Señor, en Jesús. Pero a través de esa muestra que Él nos pone, pues nos enseña que sí se puede vivir una vida en santidad, porque como ser humano, o hablando humanamente, el Señor pues estaba revestido de humanidad, estaba revestido de un cuerpo como el de usted, como el mío, por el cual pues tenemos tendencias, debilidades, tenemos deseo de descansar, de comer mucho, de muchas cosas que pues claro, todos sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta en lo humano. Y el apóstol Pablo en cierto momento hablaba y decía, hablando sobre su ser, sobre su cuerpo, y él decía que él batallaba mucho con su hombre interior, con su carne, decía, hay cosas que yo no quiero hacerlas y las hago. ¿Quién me librará de esta naturaleza? ¿Quién me librará de este hombre? Allá en Romanos 8, en su capítulo 3, fíjese cómo dice la Escritura, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Fíjense nada más, lo que era imposible por la debilidad de la carne. Lo que era imposible estaba hablando sobre el triunfo, sobre la salvación. Era difícil vencer la ley. Era difícil vencer esa carne por la debilidad, por las imperfecciones. Pero el Señor dice, condenó al pecado en la carne.
el Señor nos libró de esa ley tan fuerte. El Señor la venció. Y la venció a través de su naturaleza humana. Entonces, pero dice la Escritura que, bueno, viendo aquí esta lámina, Cristo tomó la humanidad para estar en este mundo a fin de mostrar a Satanás que él había mentido. Tomó a la humanidad sobre sí para demostrar con la divinidad y la humanidad combinadas que el hombre puede guardar la ley de Jehová. Ahí está. Había una combinación. Su divinidad con su humanidad la combinó y a través de eso pudo guardar la ley. Entonces, ahora nosotros, ahora en este tiempo, que el Señor ha hecho un cambio, el Señor ha hecho una transformación, ha hecho algo especial en nosotros, nos ha santificado, nos estamos iniciando ya un nuevo trayecto, una nueva vida, un nuevo camino, y nos invita el Señor a donde dice ser santos, porque yo soy santo. Nos invita el Señor a una santidad. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad?, sobre esa santidad, santificación. Tenemos ahí otro pasaje donde dice la Escritura en 2 de Pedro 3:14, por lo cual, ¿verdad?, esperando. Lo voy a buscar aquí en este pasaje, ahí tenemos la lámina. 2 de Pedro 3:14. Tenemos ahí ese pasaje que nos dice, por lo cual, oh amados, estando en una esperanza de estas cosas, procurar con diligencia seis hallados de él, sin mácula, sin reprensión y en paz. Sabemos que la venida, el retorno del Señor es pronto. Cuando hablamos sobre la venida, sabemos que hay un rapto. A ese encuentro en el momento en el cual la iglesia del Señor será levantada y se encontrará con el Señor. A eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? Aquí hay un tema de muchos lemas para algunos, lo confunden, pero bueno, nosotros estamos preocupándonos por ese encuentro con el Señor como iglesia, que somos de Él. El Señor dice que nos va a llevar. Por lo cual, al tener ese encuentro, el apóstol Pedro nos dice procurar con diligencia, ser hallado sin mancha, sin mácula, o sea, limpios, sin reprensión, en paz. Fíjese cuántas cosas nos está invitando, ¿no? No haya mancha, no haya reprensión, tener paz, tener tranquilidad. Por eso el apóstol, ¿verdad?, ahí nos hablaba una vez más, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una vez más, ¿verdad?, seguir la paz, seguir la santidad. Así que la invitación es constante en varios versículos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bueno, pero bueno, vamos a entrar ahora un poquito más a ver esto, ¿no? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es ser santo? ¿Qué es esto? ¿Qué nos lleva? Bueno, la santificación es una obra del Espíritu Santo. Ahí está. Acuérdense que no vamos solos en este trayecto, en este camino, no vamos solos. El Señor mismo, Jesucristo, ¿verdad?, le hablaba a sus apóstoles, les aconsejaba, los exhortaba, y él veía cierto temor, cierta angustia, cuando él les hablaba que ya no estar presente con ellos, que ya no tendría que estar ahí junto a ellos, y él veía cierto temor, cierta angustia, por lo cual les decía, no se preocupen, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, no estarán ustedes en este camino solos, no. Yo voy, vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu Santo, y Él los guiará a toda verdad. Él nos declarará lo que haga falta.
Entonces, la obra del Espíritu Santo entra en acción una vez más. Desde el momento que la persona ya está conociendo al Señor y ya está aceptando a Jesucristo y ya le está dando la entrada al Señor, ya está ahí trabajando el Espíritu Santo. Pero la obra del Espíritu Santo sigue trabajando. Y la santificación es una obra del Espíritu Santo en las personas para purificarlas, para separarlas del mal y hacer a cada una de ellas conforme a la imagen de Cristo. Aceptas a Dios. Es la liberación de la infección del pecado, de la consagración de la vida al Señor. La santificación consiste fundamental y principalmente en una operación divina en el hombre. Se trata de una obra que en esencia es de Dios, aunque hasta donde Él emplea medios, el hombre puede cooperar y se espera que coopere mediante el uso adecuado de estos medios. Entonces, la santificación no se logra de la noche a la mañana, no es algo que tengamos que leerlo y aprenderlo, no es un proceso rápido, fácil, no, es un trabajo que el Señor va logrando a través del Espíritu Santo y a través de que también nosotros, pues de alguna manera pongamos parte de ese deseo. También nosotros tenemos que colaborar. A lo mejor la justificación no colaboramos mucho. La justificación, dice la Escritura, que bueno, por gracia. La justificación nos hace justos ante Dios, nos libra de la condenación. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero la santificación sí nos da a nosotros, consiste en que nosotros también pongamos un granito de arena para este trabajo, para este proceso. Así que nosotros sí necesitamos cooperar en este proceso de la santificación. Entonces, el plan de Dios es que su vida ahora se refleje en Jesús. Pero aún uno es pecador, justificado, pero pecador. Para ello recuerde que Dios nos concede el ser fortalecidos con el poder de su Espíritu en el hombre interior de la manera en que Cristo muere por la fe en vuestros corazones. Efesios 3:17. Fíjense nada más. Seguimos todavía hablando sobre el pecado y sobre ser justificados. Pero Dios nos permite ser fortalecidos por el Espíritu Santo en el hombre interior. Fíjense que hay un pasaje de la Escritura, creo que ahorita lo vamos a ver, está anotado por ahí en las diapositivas. Si no mal recuerdo, estaba hablando en Tesalonicenses, en su capítulo 1, y tenemos ahí un pasaje hablando sobre la santidad. Viene a mi memoria, ¿verdad? Ese pasaje de la Escritura, hablando sobre estos temas. Dice la Escritura, y el Dios de paz, es primera de Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados entero, sin repetición, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no vamos a ahondar ahorita en el tema sobre cuerpo, alma y espíritu, pero sí hacemos un énfasis que la obra del Espíritu Santo es cuidar cuerpo, alma y espíritu. Para esos tres aspectos, el Espíritu Santo está trabajando día tras día para que sean guardados, para que estén sin reprensión, para que no tengan alguna falta o algún defecto cuando viniera el Señor y nos encontráramos con Él, sino antes bien que estén limpios de alguna manera. Entonces, tenemos aquí que el Espíritu Santo mora en usted y Él ayudará a no vivir más en el pecado. Aunque sus deseos carnales aún están en usted, están en mí,
Si le permite al Espíritu Santo en usted por medio de la oración, a través del estudio de las Escrituras, entonces ya no andará conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense nada más. Ahí estamos ya poco a poco viendo el proceso de la santificación. La santificación es un proceso por el cual tenemos que ir. El Espíritu Santo está trabajando. Aún los deseos de nuestra carne, ahí están. No es un arte de que ya me bautizaron y ya no tengo tendencias hacia el mal. No, ahí están las tendencias, pero ya no vamos solos y ya no estamos solos para dominar y gobernar estas tendencias, sino que ahora el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Ya en algún otro tema o en alguna otra lección, pues se hablará sobre lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo es que aquí en la congregación se considera, en qué momento lo recibes o cómo actúa, y bueno, hay diferentes puntos de vista sobre esa situación, lenguas y el proceso que vemos. Pero lo importante es que el Espíritu Santo ya está trabajando en usted y en mí. Nos permite, y cuando mora el Espíritu Santo, cuando vive en la vida de la persona, del hombre, de la mujer, cuando el Señor ya está trabajando en esa vida. Y el Espíritu Santo nos motiva, nos invita a través de un sueño, de una revelación, a través de la palabra de Dios, esa conciencia que está en nosotros que nos dicen, hay que orar, necesitas leer la palabra, necesitas escudriñar, necesitas orar, necesitas meditar constantemente, aquella vocecita ahí está en nuestra mente, en nuestro cerebro, invitándonos a buscar la santidad. ¿Por qué? Porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu Santo. Ahí en Romanos, todo ese capítulo es hermoso. Es un capítulo muy, muy inspirador. El apóstol Pablo que hablaba a los romanos. Y recuerden ustedes que Roma, pues era en aquel tiempo que se escribió estos pasajes, estos escritos, Roma era el centro del mundo, era la nación que dominaba los imperios, gobernaba parte de Europa, llegaba su imperio hasta los judíos eran gobernados por los romanos. Entonces en Roma pues había mucha decadencia en su vida. En el principio del libro de Romanos encontramos que la vida de los seres humanos en aquel tiempo se había desviado tremendamente de la voluntad de Dios. Y Pablo se ve motivado a escribir, a redactar a través del Espíritu Santo diferentes. Y entre esos temas, pues él habla sobre esto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino más conforme al Espíritu. Fíjense nada más, conforme al Espíritu. Entonces, la invitación es andar conforme al Espíritu. La carne un día tendrá que regresar al polvo donde es. El Espíritu, hablando del soplo de vida, vuelve a Dios quien lo dio, pero la unción del Espíritu Santo
payasos. Acuérdense que estos equipos y la electrónica no tienen palabra, ¿verdad? Estos equipos no tienen palabra. La electrónica y los equipos de la tecnología actual no tienen palabras y nos sacó un ratito del sistema, pero ya estamos. Si nos escuchamos, nos vemos bien. ¿Sí? Amén, amén. Hermano Javier, aquí estamos. Hermano José Luis Arteaga, Laura, aquí estamos. Amén, hermana Luz Villafañe, aquí estamos. Hermano Alberto, ahí estamos todavía. Amén, amén. Gloria al Señor. Aquí estamos. Nos sacó el sistema, pero ya estamos, ya regresamos. Vamos a ir viendo dónde estábamos. Ya nos quedan 20 minutos. Vamos a seguir dándole un poquito más de paso. Bueno, pues entonces nos quedábamos que el Espíritu Santo es el que está trabajando, es el que va a hacer algo en nosotros, siempre y cuando nosotros también pues pongamos ese deseo, ¿verdad? Ese deseo, porque la santificación pues también necesita de nosotros que pongamos un poquito del esfuerzo, dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo, los que no andan conforme a la carne. O sea que andar es caminar. No debemos caminar conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Entonces, nosotros debemos tratar de esforzarnos por caminar lo mejor. Santificar. En varias formas es usada como 106 veces en el Antiguo Testamento y 31 veces en el Nuevo Testamento. Significa poner aparte. Ahí viene entonces lo que es la palabra santificación. Poner aparte, apartar algo. Esto es santificación. El estado de separación tiene que ver con una posición y una relación. La base de la clasificación es que la persona o cosa que ha sido puesta aparte o ha sido separada de los demás en posición y en relación delante de Dios, del que no es santo. Esto es el significado general de la palabra santo. En sus varias formas es usado alrededor de 400 veces en el Antiguo Testamento y 12 veces en el Nuevo Testamento, con relación a los creyentes, dando a entender el estado de la separación o ser puesto aparte, ser separado de aquello que no es santo. Entonces, santo es algo que se aparta con un propósito. Es apartado de lo que, para que sea limpio, para que sea puro, para que sea apartado de lo que no es puro, de lo que no es limpio. Entonces, proviene santificar, apartarse, separarse. Entonces, el Señor nos está invitando a una santificación. Bueno, el significado de las palabras que se relacionan con la santificación. En varias epístolas, como en Romanos 1:7, donde dice, por lo cual la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y ni tampoco puede. Ahí tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, ya ahí hay un problema muy fuerte, ¿verdad? Ahí hay un problema por lo cual la intención de la carne es la enemistad. Esa es la enemistad con Dios. La carne va a estar luchando constantemente, va a estar batallando contra la voluntad de Dios. Está en contra, está luchando. Por eso esta es una lucha, es una guerra constante. Y Pablo lo hablaba también. La intención de la carne es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, no puede, no lo logra. Por eso el hombre que no conoce a Dios, pues anda en sus deleites, en sus pecados, es gobernado, es dominado por la ley del pecado, por la muerte.
es totalmente, no saben, no se dan cuenta. Ignoran que están en un pecado, ignoran que están en una falta, ignoran sobre todas estas consecuencias, pero cuando empiezan a oír y escuchar sobre la palabra de Dios, empieza, dice la Escritura, y hablaba Pablo aquí en estos pasajes, dice, empieza a revivir el pecado, el pecado empieza a tener vida y empieza a decir, ah caray, ahí es donde empieza a entrar ahí la carne se empieza a dar cuenta que el pecado ha sido la causa por lo cual lo está llevando a estar en contra de la voluntad de Dios, pero es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo entrando en la vida del hombre y está regarguyendo, le está enseñando. Por eso dice que los creyentes son identificados como aquellos que son llamados a ser santos. Ahí la gran diferencia entre nosotros cuando hemos conocido al Señor y entre los que no han conocido al Señor. Los creyentes son identificados como aquellos que son llamados a ser santos. Los cristianos son santos mediante el llamado de Dios. Los pasajes citados anteriormente nos están hablando de un tiempo cuando los hijos de Dios llegaron a ser santos. Ellos ya están santificados, ya están apartados y por lo consiguiente ya son santos. Cada persona nacida de nuevo es tan santa en el instante de su salvación como lo será en el tiempo futuro y en la eternidad. La iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, ha sido llamada a apartarse, a formar parte de un pueblo separado. Ellos son los santos de esta dispensación. De acuerdo al uso de estas palabras, todos ellos están santificados, todos ellos son santos. Fíjense nada más, todos los que han nacido de nuevo ya han pasado por un proceso de santificación. Hemos sido lavados en el lavacro de la sangre de Cristo. Entonces, el Señor nos está invitando por eso constantemente. El llamado del ministro, del pastor, del obrero en las diferentes congregaciones es, y constantemente, ¿verdad? Se oye ese versículo que como, pues ahí está, donde dice apartarse del mundo y de todos sus deleites, de todos sus deseos. No vivamos conforme al mundo, sino antes bien conforme a la voluntad de Dios. Constantemente se habla. Para algunos, para los que viven en la carne, pues ese versículo les llega y les causa incomodidad, ¿cierto? No lo aceptan. Dicen, bueno, ya están hablando otra vez del mundo, ya están hablando de estas cosas, pero ¿qué tiene de malo si yo me divierto o me distraigo? Yo no le hallo cosas malas. Bueno, pues es que está viviendo conforme a su carne, y conforme a su carne, pues siente que no va. Pero los apartados, los que vivimos conforme a la voluntad del Señor, decimos amén. Decimos amén, hermano, amén. Así es, hay que apartarnos del mundo. Por eso nuestra forma de vida ya es diferente. Tratamos de ir frenando esas palabras que no eran adecuadas. Eran anticonsonantes, eran palabras como dice la Escritura por ahí, donde que no salgan palabras torpes, palabras que hieran, los enojos, la ira, los celos, las contiendas, las borracheras, todas esas cosas las estamos dejando. Ya quedaron esas atrás, ya las estamos viendo allá, lejos. Todas esas actividades de la carne las estamos apartando. Por eso las personas, algo pasa cuando nos lo ven a otra que es cristiano y dicen algo tienes tú en especial. Te vemos diferente, porque hablas diferente. Vemos que tu forma de actuar es diferente, tu forma de convivir. Es más, tu vestuario, tu ropa, y dicen, tú has de ser hermano, tú has de ser cristiano, tú has de ser algo porque tú no eres igual que los demás.
Fíjense nada más que hace la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Somos luz, hermanos, somos luz. Y eso es el propósito de Dios, que seamos luz ante todas estas personas que no conocen al Señor. Entonces, santificación es apartarse. El Señor nos ha apartado con un propósito. Verdaderamente hay un problema, y es un problema muy fuerte, lo que el Señor declaraba, el problema del corazón, ¿verdad? Digo, esa palabra de verdad, ¿cómo batallo yo mucho, hermanos, con esa palabra? Espero vencerla un día, ¿verdad? De verdad. Bien, el problema del corazón. Jesús declara en Marcos 7, 21, 23, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas cosas, todas estas maldades salen dentro del corazón, y más cuando no ha sido transformado. Donde esté nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Donde está el tesoro, ahí está nuestro corazón. Lo que estemos pensando y lo que estemos alimentando a ese corazón, ese va a ser el reflejo exterior de nuestras vidas. Si nuestras vidas constantemente se están, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, constantemente estamos vertiendo ríos de palabra, de escritura, de buen consejo, de todo lo que es bien para el alma. Bueno, pues nuestro corazón va a estar inundado de todas estas observaciones que vamos a estar haciendo constantemente. Bueno, nuestro corazón va a estar inundado de la palabra de Dios, del agua de vida. Y eso es lo que vamos a hablar, y eso es lo que vamos a tratar de ver, y eso es lo que vamos a tratar de oír, y eso es lo que vamos a tratar de partir y de ser luz para otros. Pero, como decíamos, este camino sobre la santificación, pues necesitamos también nosotros poner un poquito, un granito. Ya el Señor está poniendo mucho, y el hecho que es que nos ha santificado, nos ha lavado y nos está dando la prenda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que entró a nuestras vidas, a nuestros corazones, aquí está, hermanos. Es el Espíritu Santo, el poder de Dios que está en nosotros para poder, con la ayuda de Él, apartarnos del mal y ser una nueva criatura. Pero va en nosotros, va en usted, va en mí, que pongamos una iniciativa, una fuerza de voluntad. Es difícil pararse temprano, es complicado ser una persona disciplinada. ¿Qué trabajo cuesta? Yo lo digo por mi persona, y yo creo que a lo mejor muchos, ¿qué trabajo cuesta ser disciplinado a veces en algo? Hay momentos que uno dice, yo me voy a parar a las 5 a orar, y ya cuando menos siento ya no, y una semana, 2, 3 semanas, y de repente ya no, pero hay que insistir hasta que ese deseo y esa iniciativa se convierta en un, dijeran actualmente esa palabra que se ocupa mucho, un estilo de vida, ¿verdad? Una costumbre diaria. Así como tenemos la costumbre, porque es una costumbre y es por aseo y por educación, levantarse, irse al baño y bañarse, darse un regaderazo, arreglarse para estar bien y por estar presentables. Bueno, pues así debe de ser también el deseo de buscar a Dios y buscar su rostro. Algunos lo hacen en la mañana, otros a lo mejor por su tiempo, sus actividades lo hacen en la noche, ya que la mayoría está descansando en la casa, ya saben que no tienen otra urgencia que hacer y saben que se van a estar ellos y el Señor solos, se dedican a orar. Se ponen en su oración, ahí a su meditación de la palabra,
Y ahí están 1 o 2 horas, el tiempo que el Señor les ponga. La lectura, igual la lectura de la palabra de Dios. Fíjense que hoy que hay tantos medios electrónicos, los celulares, las tablets, las escrituras. Bueno, tenemos muchas oportunidades de poder leer las escrituras, leer diferentes versiones, leer diferentes libros. Todo eso es bueno, es importante, porque estamos llenando nuestro corazón de palabra de Dios. Entonces, pararse a leer, tener la costumbre, disciplinarse, es complicado, no es fácil, no es fácil. Y si no lo hemos acostumbrado por muchos años, nos va a costar trabajo. En la congregación del Buen Pastor se está luchando con una nueva metodología a nivel congregacional. Estaba viendo el trabajo de SEGNA, un trabajo muy, muy interesante, muy bueno, que ya en este mes de septiembre entró para los párvulos y los niños primarios A, B y intermedios. Se está trabajando a nivel nacional con una enseñanza cada 8 días. Estaba viendo el trabajo, las copias que le están entregando a los instructores en todas las congregaciones para que trabajen con los pequeños. En la congregación donde estamos, 2 horas se invierten ahí los domingos con estos pequeños. Y a nivel congregacional, ahí en la iglesia, con el pastor, se está haciendo la escuela bíblica. Y estamos motivando a los hermanos a leer, estamos dando temas y hacemos mesas redondas para debatir un tema. Pero quiero decirles que ha sido una lucha constante porque no estamos acostumbrados a esta metodología de estudiar. ¿Sí? Amén, claro. Son de hermosa bendición para los niños esas enseñanzas. Se está creando una nueva generación con una nueva cultura de enseñanza, de conocimiento. Y hermanos, este trabajo que se está haciendo a través de esta línea, de este seminario de A Dios Gracias a nuestro hermano Alberto Esparza, y lo felicitamos por este trabajo y le agradezco la invitación que me hace el hermano, pues es exactamente eso, ¿no? Llenar el corazón de conocimiento, invitar, llevar a las personas a ser soldados de Jesucristo en disciplina y en preparación, que es bien difícil, no es fácil, pero miren, no vamos solos, el Señor va con nosotros, Él nos dará la victoria. Entonces, el autor de la santificación, pues ya lo sabemos, es el Señor Jesucristo. Es el Señor. En el libro de Hechos, amén, amén, gloria a Dios. En el libro de Hechos 15, en su versículo 7, vean ustedes lo que la escritura ahí nos está bien. Vamos a ver nada más 2 versículos, ya estamos culminando. 7 y 9. Yo tengo una antigua versión. Si usted tiene una versión más renovada, más actual, no hay problema, varían algunas que otras palabras, pero el contenido es la importancia de este. Y habiendo fíjense que aquí está el apóstol Pablo, está Bernabé, y están en una asamblea se encuentran aquí ellos reunidos, y dicen de esta manera, su versículo 7 a 9, y habiendo grande contienda, levantándose Pedro y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe sus corazones. Ahí está el autor de la santificación, Dios mismo a través del Espíritu Santo está purificando los corazones a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se empezó a derramar sobre los discípulos, sobre los judíos,
y después se empezó a derramar sobre los gentiles, sobre los que no son judíos. Sobre toda carne, dice la Escritura, se derramaría el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en cada vida y en cada corazón. Y una vez más, ¿verdad? El pasaje de Gálatas 5, Primera Tesalonicenses 5:23, que ya lo habíamos leído, sobre el propósito del que el Señor nos dice de esta manera: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz os santifique. El propósito de Dios es la santificación. Es necesario acentuar el hecho una y otra vez que la santificación es un fruto de la justificación, que aquella es sencillamente imposible sin esto. O sea, necesitamos pasar por el proceso de la santificación, ahora viene el de la justificación, perdón, necesitamos pasar por el proceso de la justificación y ahora el siguiente paso es la santificación. Aquella es sencillamente imposible sin esta, y que las dos son el fruto de la gracia de Dios, que es la redención de los pecadores. Entonces, la santificación afecta por completo el cuerpo, el alma, el intelecto, los afectos, la voluntad. Esto se deduce de la naturaleza del caso, porque la santificación tiene lugar en la vida interna del hombre, en el corazón, y esto puede cambiarse sin que cambie en todo el hombre. Si el hombre interior, hay obligación de cambiar también la periferia de la vida. O sea, si en nuestro corazón, si el hombre interior está sufriendo cambios, no dude que lo vamos a reflejar en nuestro. Porque lo que hay en el corazón, veíamos hace un momento una lección, pues de eso hablará nuestros labios, de eso hablará nuestro exterior. Entonces, si hay un cambio, hay una regeneración, hay un hombre interior nuevo en nosotros, lo vamos a reflejar. Lo vamos a reflejar de diferentes maneras. En el cuerpo, en el alma, en el intelecto, en los afectos, en la voluntad, en todo círculo de nuestras vidas. ¿Sí? Así que este es el propósito de la santificación. Es de mucha importancia tener un concepto correcto de la relación que hay entre la santificación y alguna de las otras etapas de la obra de la redención. La regeneración se completa de inmediato, porque el hombre no puede estar más o menos regenerado, o está muerto o está vivo espiritualmente. La santificación es un proceso que produce cambios graduales. De aquí que nos amoneste a una santidad perfecta en el amor del Señor. La regeneración es el principio de la santificación. La santificación se distingue de la regeneración como distingue el crecimiento del nacimiento. Fíjense nada más cómo va la secuencia, cómo es el proceso de la santificación. No es así. No es salir de los bautismales y ya, no. Vamos a tener ciertos fracasos, vamos a tener ciertas caídas en ciertos momentos, pero hay que levantarse, hay que motivar a muchos hermanos, a nuestras hermanas que van iniciando, que posiblemente tienen poco tiempo bautizados en el camino, en el evangelio, y sienten que fallaron y a lo mejor se sienten derrotados, se sienten ya acabados, pero no, tenemos nosotros que darles palabra, compartir la experiencia que hemos nosotros también llevado en la vida, que también posiblemente hemos fallado en cierto momento, pero estamos de pie y estamos en lucha y estamos con ese propósito, con la ayuda del Señor Jesucristo, de irnos santificando. La justificación procede de la santificación y en base para ello en el pacto de la gracia, la justificación es la base judicial de la santificación. Dios tiene el derecho de demandar de nosotros
la santidad de nuestras vidas, pero en vista de que no podemos producir esta santidad por nosotros mismos, es gratuitamente la produce en nosotros mediante el Espíritu Santo. La produce en nosotros mediante el Espíritu Santo sobre la base de la justicia de Jesucristo, la cual nos imputa en la justificación. No es suficiente que el pecado se presente como justo delante de Dios, debe también ser santo. El pecador, hablando del pecador, también debe ser santo en una vida íntima. Ahí está, hermanos, la invitación de parte de Dios. No estamos solos, ese proceso de la santificación, el Señor nos va a ayudar, nos está ayudando y aquí estamos, ¿verdad? Podemos decir que vamos en triunfo, vamos en victoria en Jesucristo y tenemos que hacer esto y llevarlo y compartirlo con otros. Y quiero decirles que los testigos más cercanos que realmente en este día hemos llevado una vida de santidad, pues son los que están alrededor de nosotros. Tu esposa, tu esposo, su hijo, sus hijos, yernos, nueras, sus nietos, sus amigos, sus vecinos, alrededor de nosotros está esa nube. Ellos son los testigos más cercanos. Ellos ven nuestra forma de vida. Ellos ven si realmente en nosotros ven un hombre santo, ven a un cristiano santo. Si hay buenos comentarios, llegan a nuestros oídos. Si hay buenos rumores que llegan a nuestros oídos, entonces ahí la llevamos. Pero si como dijo el siervo Elí, el sacerdote, a sus hijos, no es buena fama lo que escucho de ustedes, caray, tengamos cuidado. La vida de los hijos de Elí, que eran sacerdotes, no era una vida ejemplar. No era vida ejemplar. La gente del pueblo, la gente que iba al templo lo sabían, hablaban. Entonces, si los rumores por ahí, hermanos, no son palabras agradables a nuestros oídos con respecto a nuestra vida, bueno, pues pongámonos a cuenta en esta noche. Pongámonos a cuentas con el Señor Jesucristo y digámosle, Señor, que tu Espíritu Santo me acompañe. Ayúdame, realmente necesito la ayuda mucho de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir esa vida en santidad, porque sin santidad, como lo has dicho, no podremos verte. Finalmente, para completar la experiencia de la salvación, falta un solo paso. Y el siguiente paso va a ser nuestra siguiente lección. Hablaremos un poquito de la glorificación o la transformación. La santificación dura toda la vida, pero la transformación final por la cual Pablo nos habla en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, pues a esto le llamamos la glorificación. Y ahí vamos a hablar, pues, más que nada teoría, parte vamos a hablar teoría y vamos a hablar algunas vivencias del Señor Jesucristo, que ha sido el único hasta el momento que ha sido glorificado. Y esa será nuestra siguiente y última lección ya de este cuatrimestre. Estamos en la recta final de este tercer cuatrimestre con la ayuda del Señor y ya damos por terminado casi este tema. Pues hermanos, pues creo que es todo lo que tengo por compartir con ustedes. Como ustedes ven, algunas diapositivas, pues algunas las escribimos nosotros, otras las sacamos de aquí, de allá, hacemos una investigación, sacamos de diferentes lados para hacer algo que sea de alguna manera edificativo. No crean que todo es de nosotros, no, hermanos. La gloria al Señor y Dios bendiga a las personas que han estado trabajando haciendo esto. Dios bendiga sus vidas y hay que sacar lo bueno que se pueda de todos lados
para bendición y edificación de nuestras vidas. Hermanos, pues hermano Javier, hermano José Luis Arteaga Laurada, hermana Luz Villafañe, hermano Alberto Esparza, pues que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean vuestras vidas hoy en este día, sus vidas Dios bendiga en esta noche, un descanso, tengan una bonita sueño, Dios hable a sus vidas a través de un sueño, porque les ama y nos ama a todos. Que la paz del Señor quede con ustedes y nos estemos la próxima semana a las 8 con la ayuda del Señor. El Señor les bendiga.